Bien, la práctica 4.3 de sistemas operativos monopuesto, ¿vale? Es la que trata sobre la gestión de carpetas. Recordad que carpetas y directorios son lo mismo, ¿de acuerdo? Son sinónimos por completo. Bien, fijaros que aquí tenéis una imagen, esto está en el Moodle, donde os aparece que dentro de vuestra carpeta personal lo que vais a ir creando en esta práctica es esa estructura de carpetas, es decir, dentro de vuestra carpeta personal, una carpeta que se llama práctica 4.3, dentro de práctica 4.3, principal, datos, apuntes, descargas, y así sucesivamente con todas las carpetas que aquí aparecen, ¿vale? Trabajaréis a través de terminal en la práctica, entonces lo primero siempre es abrir el terminal. Fijaros que yo acabo de arrancar el terminal, esto nos plantea una pregunta, ¿dónde estamos? La orden para saber dónde nos encontramos es la orden PWD, ¿vale? Present Working Directory, directorio actual de trabajo. Al darle a Enter, fijaros que me dice que yo estoy en Home Profesora. Recordad que una de las carpetas principales de sistema, ¿vale? Que se instalan o que se crean cuando se instala Linux, pues aparte de las que vimos en la práctica, pues creo que era la 4.1, ¿vale? Bueno, una de ellas era esta, en sistema de archivos, ¿vale? Tenemos la carpeta pues boot, bin, dev de devices, pero tenemos la carpeta home, que fijaros que es donde está la carpeta profesora. En la carpeta Home, recordad que están todas las carpetas personales de todos los usuarios. Yo en mi sistema tengo el usuario profesora, que es el usuario que hizo la instalación de Linux, y el usuario Jorge. Por eso hay una carpeta para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora mismo estoy dentro de profesora en mi carpeta personal. ¿De acuerdo? Bien, lo primero es que para crear una carpeta ya conocéis la orden mkdir, ¿de acuerdo? Y ponemos a continuación el nombre de la carpeta, en este caso práctica 4.3, que es lo que se os pide. Veréis ahora, ¿vale? Voy haciendo esto siempre modo texto, modo gráfico, para que veáis que aquí en el modo gráfico nos va a aparecer la carpeta 4.3, ¿vale? Este panel de aquí lo voy a esconder, ¿vale? Me voy a barra lateral y le digo que no lo muestre. Así vemos mejor el contenido de esa barra lateral, o sea, de esas carpetas. Bien, fijaros que en el modo texto voy a dar ahora Enter y aparecerá aquí práctica 4.3, que antes no estaba. Bien, a continuación ejecutáis la orden cd práctica 4.3, ¿vale? Eso lo hacemos para cambiarnos de directorio. Es lo mismo en el modo texto que coger y aquí en el modo gráfico seleccionar, o sea, bueno, seleccionar la carpeta no, sino hacer doble clic sobre ella. Entramos evidentemente en la carpeta no hay nada, ¿vale? Bien, la siguiente orden que ejecutáis es mkdir, principal, espacio, datos, espacio, apuntes, espacio, descargas. Esto nos permite crear varias carpetas de una vez, es decir, estamos creando la carpeta principal, datos, apuntes, descargas, donde yo esté. Como estoy en práctica 4.3, veréis que aquí en el modo gráfico, ahora cuando le dé a Enter, se van a crear esas 4 carpetas de golpe, ¿vale? Fijaros que en el modo texto, para ver lo que se ha creado, yo ejecuto la orden ls, ¿vale? Bien, ahora me voy a meter dentro de la carpeta principal, ¿vale? Fijaros que yo hay veces que pulso la tecla de tabulación y entonces de repente aparece todo el nombre de la carpeta. Eso es utilizando la función de autocompletar, que recordad que se utiliza con la tecla de tabulación. Me he metido en principal, ¿de acuerdo? Es decir, es como hacer doble clic sobre principal en el modo gráfico, ¿vale? Bien, ahora ejecutáis una orden que también es para crear un directorio, porque la orden es mkdir, pero la ruta es distinta. La ruta pone ../, apuntes, resultado, ¿vale? Fijaros que aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? En el directorio padre de donde yo estoy, ¿vale? Me meto en apuntes y dentro de apuntes creo resultado, o sea, sí, creo resultado. Fijaros que estamos en principal, ¿de acuerdo? Entonces, el directorio padre de principal es práctica 4.3. Si tenemos dudas,
En el navegador tengo esta figura, ¿de acuerdo? Fijaros que, como os decía, estamos en principal, que es esta que estoy señalando aquí, ¿de acuerdo? Y con esta ruta que hemos puesto aquí, es una ruta relativa, le estamos diciendo dentro del directorio padre, es decir, dentro del directorio padre de principal, es práctica 4.3, vamos a apuntes y dentro de apuntes me creas una carpeta que se llama resultado. Estamos creando esta carpeta de aquí que estoy señalando ahora, ¿vale? Para verlo, lo que voy a hacer es en el entorno gráfico meterme dentro de apuntes. Veis que dentro de apuntes no hay nada y ahora cuando le dé aquí a Enter aparecerá la carpeta resultado, ¿vale? Ahora mismo cd ... datos. Con esto lo que estoy haciendo es cambiarme a la carpeta datos. Vuelvo a práctica 4.3 en el entorno gráfico y lo que he hecho es meterme aquí, en esa carpeta, ¿vale? En el modo texto. Bien, fijaros que ahí ponemos mkdir, Linux y Windows, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, como no le ponemos ninguna ruta, crear dentro de datos Linux y Windows. ¿De acuerdo? ¿Veis que ahora aparecen? Correcto. Bien, voy a hacer una cosa. Voy a eliminar esos dos directorios con el objetivo de crearlos de otra manera, ¿vale? Fijaros que los he eliminado los dos, me vuelvo a práctica 4.3, me voy en el modo texto también a práctica 4.3, para eso lo que hago es subirme al directorio padre. Fijaros que he puesto cd ... es el directorio padre. Bien, me he vuelto a práctica 4.3. ¿Cómo podría yo crear de una sola vez los dos directorios Linux y Windows dentro de datos? Fijaros que en el entorno gráfico yo me he metido dentro de datos, ¿vale? ¿Qué tendría que poner? Tendría que ponerle algo, es decir, quiero que me crees Linux y Windows dentro de datos. Datos está dentro de donde nosotros estamos, es decir, datos, si lo veis aquí, está dentro de práctica 4.3. Yo tengo que nombrar la carpeta datos, ¿vale? Para decirle que ahí dentro me cree la carpeta Linux. Algunos de vosotros habéis intentado hacer, o es la forma más intuitiva, ¿vale? Habéis puesto algo así, ¿vale? Alguna vez. Esto, ¿qué ocurriría? Que Linux me lo crearía dentro de datos, pero Windows me lo crearía dentro de donde yo estoy. Si yo quiero crear más de una carpeta, lo que tengo que hacer es que si no las estoy creando en la carpeta en la que yo estoy, o no las quiero crear más bien en la carpeta en la que estoy, tengo que ponerle la ruta a ambas carpetas. ¿Me he explicado? Vamos a ver. Datos, ¿vale? Es la carpeta dentro de la cual quiero crear Linux y Windows. Como lo quiero hacer de una sola vez, ¿vale? Tengo que poner las dos carpetas que voy a crear, tanto Linux como Windows. Pero fijaros que en ambos casos yo tengo que nombrar esa carpeta. ¿Por qué con esta orden de antes no la he nombrado? Porque fijaros que yo antes estaba dentro de datos, entonces las estaba creando en el sitio donde yo estaba. Pero como ahora no estoy en datos, tengo que decirle dónde se crea Linux y dónde se crea Windows. Esta orden y la anterior son equivalentes, pero hay que adaptarlas en cada caso. Veréis que las carpetas Linux y Windows se crean donde nosotros le estamos diciendo, ¿vale? Es decir, en el sitio correcto, que sigue siendo dentro de datos, ¿vale? Bien, me vuelvo a meter en datos, porque es lo que me dice la práctica, lo que os dice la práctica, y ahora creamos otro directorio, ¿vale? Pero esta vez con una ruta absoluta. En la práctica os dice que pongáis vuestro usuario, ¿vale? Sustituís tu usuario por vuestro nombre de usuario, en mi caso, profesora, ¿vale? Práctica 4.3 y dentro de apuntes estamos creando la carpeta programa. Lo miramos en el entorno gráfico y vemos que dentro de apuntes antes habíamos creado resultado, ahora acabamos de crear programa. ¿Vale? En el modo texto nos cambiamos y ponemos que vamos a ir a nuestro directorio personal. Recordad que la virguliña es el equivalente a /home /profesora en mi caso, ¿de acuerdo? Nos vamos ahí dentro, apuntes, perdón, práctica 4.3 me falta, ¿vale? Práctica 4.3, apuntes y dentro de apuntes, resultado. Nos cambiamos de directorio y nos hemos metido aquí dentro, en resultado.
¿Vale? Bien, estando en resultado, lo que se pide hacer a continuación es borrar directorios. Y lo que se va a intentar borrar es el directorio ejercicios que estoy señalando aquí en la figura, ¿de acuerdo? Con la orden rmdir. Bien, el directorio ejercicios lo tenemos dentro de apuntes. No, pues no lo hemos creado todavía. Vale, ¿qué me he pasado? Me he saltado. Hay que crear apuntes dentro de apuntes ejercicios, ¿vale? Que no lo he creado. Bien, entonces, mkdir, ¿vale? En este caso se ha creado con una ruta en realidad absoluta, porque recordad que la virguliña equivale a barra home barra vuestro usuario, ¿vale? Apuntes y creamos ejercicios. Vale, ya hemos creado ejercicios dentro de apuntes, de acuerdo con esa ruta en realidad absoluta, y luego nos hemos metido dentro de ejercicios. Para ello, desde donde estamos, fijaros que hemos usado también una ruta relativa que es cd .. apuntes, vale. Estamos en resultados, vale, ya estamos en el directorio padre, pues ejercicios. Vale, estamos dentro de ejercicios, ¿vale? Y ahí creáis con mkdir nuevos y revisados. Y aquí me ha saltado una J de más. Bien, se crean los dos directorios, ¿vale? Pulsáis la orden cd. Cd sin nada lo que hace es que os vais a vuestra carpeta personal. Fijaros que ahora le voy a dar a Enter y si vuelvo a poner pwd estoy en mi carpeta personal, ¿vale? Bien, os cambiáis de directorio, en este caso con una ruta absoluta, ¿vale? cd barra home barra vuestro usuario barra práctica 4.3 barra apuntes y barra programa. Vamos ahí y estaríamos dentro de programa. Bien, os volvéis a cambiar, ¿vale? Esto es para practicar. El objetivo de la práctica también es un poco el que trabajéis con las rutas relativas y absolutas, ¿de acuerdo? Os vayáis familiarizando con ellas y ahí vais a práctica 4.3, que fijaros que equivale a lo mismo de antes, apuntes y resultado, ¿de acuerdo? Nos cambiamos de carpeta a resultado en el modo texto y en el modo gráfico ya veis que lo he hecho también. Vale, ahora sí estamos en resultado, ¿de acuerdo? Y lo que queremos borrar es el directorio ejercicios. Ejercicios está dentro de apuntes, entonces se intenta borrar con una orden, una ruta relativa, ¿de acuerdo? Es decir, le estamos diciendo dentro de la carpeta padre, que es apuntes, porque estamos en resultado, borra ejercicios. Bien, perdón, rmdir, ¿vale? Que es la orden para borrar directorios. Fijaros el mensaje que nos da un error y el error nos lo da porque nos dice que el directorio no está vacío. Efectivamente, el directorio tiene nuevos y revisados, es decir, tiene dos carpetas en este caso, pero daría lo mismo si tuvieran archivos dentro, ¿vale? rmdir solamente es capaz de borrar un directorio si este está vacío. Entonces, con esa misma orden, añadiendo nuevos, borramos la carpeta de nuevos. Voy a, en el entorno gráfico, meterme dentro de ejercicios. Veréis que ahora nuevos va a desaparecer, ¿de acuerdo? Y lo mismo, pero con revisados, ¿de acuerdo? He borrado las dos carpetas y entonces ahora ya puedo volver a ejecutar la orden anterior que me ha dado error, es decir, rmdir ejercicios, y veréis que ahora en el entorno gráfico ejercicios va a desaparecer y en el modo texto pues también. Ya he conseguido borrarla. Ya no hay error porque ahora el directorio sí estaba vacío, ¿de acuerdo? Bien, seguimos, nos vamos a nuestra carpeta personal, ¿vale? Práctica 4.3 con una ruta absoluta,
en este caso, fijaros que las rutas absolutas comienzan siempre desde el raíz, directorio raíz, dentro la carpeta home, dentro de home la carpeta profesora y dentro la carpeta práctica 4.3, ¿vale? Me cambio de directorio y ahora fijaros que ahí dentro, si yo hago ls, tengo la carpeta apuntes. Para verlo me voy también al entorno gráfico, fijaros que el icono de apuntes es una carpeta, con lo cual no es un archivo, sino una carpeta. Bien, en la práctica tenéis una orden para borrar esa carpeta apuntes, ¿vale? Pero yo me la voy a saltar un poquito. RM es una orden que sirve para borrar ficheros y fijaros que si yo la uso tal cual, RM y el nombre de la carpeta, me dice que no se puede borrar apuntes. ¿Por qué? Porque es un directorio. ¿De acuerdo? RM no es capaz de borrar carpetas, no es capaz de borrar directorios. En cambio, como yo os he puesto en la práctica, si le añadimos el modificador o la opción "-r", entonces veréis que ahora apuntes sí que es capaz de borrarlo, ¿vale? El "-r" es una opción que a esa orden le permite borrar esas carpetas, ¿vale? Nos permite borrar carpetas. Y fijaros que además apuntes tenía cosas dentro, todavía tenía resultado y programa, esas dos carpetas, pero aún así la ha borrado, ¿de acuerdo? Otra forma de borrar carpetas. Bien, habéis ido a la carpeta datos, ¿vale? Ahí tenemos Linux y Windows, entonces aquí lo mismo, nos cambiamos a la carpeta datos. Nos metemos dentro de datos y ahí lo que tenemos son las carpetas Linux y Windows. Fijaros que igual en el modo texto como en el modo gráfico. Bien, aquí a continuación usáis la orden mv y ponéis mv Linux Ubuntu, ¿vale? mv en principio sirve para mover, pero fijaros que Linux existe, sí, es esta carpeta que tengo aquí. ¿Qué voy a mover? Linux a algún sitio. ¿Dónde la voy a mover? Dentro de Ubuntu. Ubuntu, ¿aquí hay alguna carpeta que se llame Ubuntu dentro de datos? No hay ninguna, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que aquí, como el destino no existe, lo que hace es que ha renombrado, como veis aquí en el entorno gráfico, la carpeta Linux por Ubuntu. Vuelvo a hacer ls para que lo veáis también en el modo texto, ese cambio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso estamos utilizando la orden mv para renombrar. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al directorio padre. ¿De acuerdo? Y ahora volvemos a usar la orden mv y esta vez ponemos datos descargas. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esta orden? Nos vamos a práctica 4.3 en el modo gráfico. ¿Vale? Y hemos puesto mv datos descargas. Aquí vamos a mover la carpeta datos dentro de descargas. ¿Descargas existe? Sí. ¿Qué contiene descargas? Pues está vacía. ¿De acuerdo? Datos contiene Ubuntu y Windows y vamos a ver si efectivamente se ejecuta esta orden desde modo texto en el modo gráfico. Fijaros que ha desaparecido datos y cuando abrimos descargas, datos está ahí dentro. ¿De acuerdo? Con sus dos carpetas. Entonces, fijaros que mv me sirve para renombrar en el primer caso o para mover una carpeta dentro de otra. ¿Vale? Siguiendo aquí en el sitio donde estamos, ¿vale? Estamos en práctica 4, tenemos descargas y principal y habéis usado la orden cp o vais a usar principal, ¿vale? Descargas. ¿Esto es qué es lo que haría? Copiaría principal dentro de descargas. Voy a darle a Enter y fijaros que me dice se omite el directorio principal. Eso es un error que me indica que cp es una orden para copiar ficheros, archivos, pero no es capaz de copiar directorios. Pero también, igual que la orden rm que hemos visto antes, esta también si yo le añado "-r", sí que es capaz de copiar principal dentro de descargas. Voy a ejecutar la orden. Voy a comprobar que dentro de descargas no está principal, como podéis observar, solamente está la carpeta datos. Vuelvo a la práctica 4.3, a la carpeta práctica 4.3 y desde el modo texto ejecuto esta orden ya habiéndole añadido el "-r". ¿Vale?
Veamos qué hay dentro de descargas y veamos que ahora sí aparece principal dentro de descargas. La tengo dentro de práctica 4.3 y la tengo dentro de descargas. La he copiado, ¿de acuerdo? Bien, pues la práctica 4.3 hasta aquí.